vamos a continuar con segunda semana de desarrollo embrionario. Esto es un repaso, no una clase, ¿ok? Entonces, ¿dónde dejamos el final de la primera semana, que es el inicio de la segunda? ¿En qué condición estaba ese blastocisto? Entonces, recuerdan que al final de la primera semana, el blastocisto, que es esta estructura que está aquí, ya que le voy a cambiar esto, que es esta estructura que está aquí, estaba constituida por el trofoblasto por fuera, delimitando la cavidad o blastocele, y el grupo de células que constituían el embrioblasto que estaba hacia uno de los polos de esa cavidad o blastocele. Al final de la séptima semana, entonces el trofoblasto comenzó a proliferar porque hubo pérdida de... Ya va un momentico. Espérense. Es que se ponen, hacen ruido en el fondo y no... Ok. Recuérdense que al final de la séptima semana, de la primera semana, el trofoblasto perdió, el blastocisto perdió la zona pelúcida, y al perder la zona pelúcida, las características de las células del trofoblasto es que tienen L-selectina, que es un carbohidrato, y las células del epitelio endometrial tienen receptores para ese carbohidrato. Entonces, ¡pum!, se adhieren. Y al adherirse comienza un proceso de proliferación de las células del trofoblasto y de diferenciación. Las células del trofoblasto primero proliferan y se convierten en citotrofoblasto. Ahí se dividen mucho, y las del citotrofoblasto se transforman en sincitio. Y el citotrofoblasto es simplemente una masa de núcleos sin límites celulares. Y de esa manera, pues, empieza a introducirse el blastocisto en el interior o en el espesor de la mucosa uterina. Entonces aquí tenemos cuáles son los elementos que constituían a este señor en este momento del inicio de la segunda semana, que sería el día 8, ¿no? El citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto, que es las dos estructuras en las que comenzó a diferenciarse el trofoblasto. En uno de los extremos del blastocele se encuentra entonces la masa celular interna o embrioblasto. ¿Cómo vamos a estudiar los cambios en la segunda semana? Todos ocurren simultáneamente entre el día 8 y el día 14, pero nosotros lo vamos a estudiar segmentados, ¿ok? Vamos a ver los cambios del trofoblasto, los cambios del embrioblasto, los cambios a nivel del endometrio, y vamos a ver cómo se nutre el embrión durante la segunda semana. El blastocisto, el huevo, uno no lo debería llamar embrión porque embrión es a partir de la cuarta semana, pero bueno, uno lo utiliza de esta manera. Cambios relacionados con el trofoblasto. En general uno dice, los cambios del trofoblasto llevan a que el blastocisto se pueda implantar, es decir, permite el proceso de la implantación, que inicia esta implantación al final de la primera semana y culmina al final de la segunda semana. ¿Ok? ¿Por dónde comienza la implantación? Por el polo embrionario del embrión. ¿Y cuál es del blastocisto? Perdón. El polo embrionario del blastocisto es la zona donde está el embrioblasto. Dentro de este blastocisto, en la cavidad del blastocele, en el polo donde se encuentra el embrioblasto, ese es el polo embrionario. Y en el humano, la implantación es intersticial. Intersticial quiere decir que está entre dos glándulas, en el estroma. Esto que está aquí es un dibujo esquemático. Lo verde representa el epitelio de revestimiento y las glándulas endometriales, y esto aquí representa el estroma del endometrio o de la mucosa uterina. Pues entonces este blastocisto se está implantando entre la desembocadura de dos glándulas, por eso se le dice intersticial. Vamos a ver los pasos para la formación de esta implantación. Entonces, en primer lugar, ya lo vimos, ocurrió al final de la primera semana, y era la pérdida de la zona pelúcida, y al perderse la zona pelúcida,
las células del trofoblasto tienen sus receptores en el epitelio, en la membrana plasmática del epitelio de revestimiento del endometrio, y inmediatamente se adhieren y comienza un proceso de diferenciación del trofoblasto. Se diferencia en cito y en sincicio trofoblasto. Y aquí, como quedamos, era una conversación entre el endometrio y el trofoblasto. Y además, aquí ocurre que permite la invasión o que se introduzca este trofoblasto, que hay apoptosis, hay muerte programada de las células del estroma, y eso permite que este blastocisto progresivamente se vaya introduciendo. Entonces, esto es como a comienzos ya del día 8, y entonces el trofoblasto se convirtió en citotrofoblasto y sincicio. Puede ser sincicio-trofoblasto o sincito-trofoblasto, las dos formas está bien pronunciado. Ya para el día más o menos 9, ya prácticamente ese blastocisto se ha introducido y llega un momento en que está por completo, ya en este momento que es día 9, día 10, el epitelio de revestimiento, que hay un poco de fibrina que tapa antes de que por fin se reconstituya todo el epitelio, y vamos a notar que el sincicio trofoblasto comienzan a aparecer unos espacios que confluyen, y en ese momento se llama el periodo lacunar del sincicio trofoblasto. Entonces tenemos que gracias a la proliferación del trofoblasto en sito y sincicio trofoblasto, el blastocisto es capaz de introducirse y meterse en el espesor del estroma de la mucosa uterina o endometrio. Más o menos día 10 aparece en el espesor del sincicio trofoblasto unos espacios que igualecen entre ellos y constituyen a manera de unas columnas. Esto se denomina sincicio trofoblasto lacunar. Por favor, alguien está hablando, pueden apagar. Muy bien, good boy. Dios. Silenciarlos a todos. Ok, continúo. Entonces el sincicio trofoblasto entra en un periodo lacunar, y con relación a los vasos sanguíneos del estroma endometrial, comienzan a dilatarse, a ponerse muy delgados, y es lo que se llaman sinusoides. Pues llega un momento que este sincicio trofoblasto invasivo va a erosionar la pared de estos sinusoides, y el contenido de la sangre de los sinusoides entrará a estas cavidades o lagunas del sincicio trofoblasto. Y entonces tenemos esto que está aquí. El cambio entonces es trofoblasto en cito y en sincicio trofoblasto. El sincicio trofoblasto entra en un periodo lacunar al cual le entra la sangre materna. ¿Por qué? Porque erosiona los sinusoides o los vasos sanguíneos del estroma endometrial. Esto que está aquí representa el inicio de la circulación uteroplacentaria. Recuérdense que esto va a ser la placenta en un futuro, ¿ok? Bueno, estas lagunas que están aquí son el inicio de esas lagunas que tiene la placenta, donde están las vellosidades. Por eso que se dice que ya para la segunda semana hay un inicio de la circulación uteroplacentaria. El otro cambio que ocurre es que el citotrofoblasto va a emitir a manera de unas prolongaciones que se introducen en el sincicio, y cada una de estas estructuras es lo que se conoce como vellosidades primarias. Entonces, para que el blastocisto se pueda implantar durante el final de la primera semana hasta el final de la segunda semana, los cambios son los siguientes. Con relación al trofoblasto, vamos a ver que como el blastocisto perdió la zona pelúcida, al perder la zona pelúcida, las células del trofoblasto son capaces de adherirse al epitelio endometrial, y comienza un proceso de diferenciación con proliferación celular. El citotrofoblasto proliferará y dará lugar al sincicio trofoblasto. Por la parte del citotrofoblasto, en el proceso de diferenciación y proliferación, constituirá las vellosidades primarias. Y con relación al sincicio trofoblasto,
que es invasivo y que se mete, es el que permite que el blastocisto de verdad quede dentro del espesor de la mucosa uterina. Van a aparecer en el espesor de ese sincicio unas lagunas que terminarán por erosionar o llenarse de sangre materna por erosión de la pared de los sinusoides del estroma endometrial por parte del sincicio trofoblasto. El otro elemento importante es que ese inciso para este momento, día 12-13, es capaz de sintetizar una hormona parecida a la gonadotrofina coriónica que va a hacer, que produce el eje hipotálamo-hipófisis, que va a hacer que el cuerpo amarillo no degenere. Recuérdense que el cuerpo amarillo tiene una vida de 14 días y pues llegado el día 14 él va a degenerar. A mí no me interesa si me embarazo que el cuerpo amarillo degenere porque él es el que mantiene el embarazo hasta que la placenta asume el comando. Por lo tanto, en este momento él comienza a producir gonadotrofina coriónica y aun cuando en el ciclo de hipotálamo hipófisis ovario tú y le dijeras al cuerpo amarillo degenera, él no va a degenerar porque hay una hormona que lo va a mantener y es esta gonadotrofina coriónica. Finalmente, entonces, esta implantación que se logra gracias al trofoblasto inicia al final de la primera semana y culmina al final de la segunda semana. Aquí hay algo interesante que ver y es que más o menos el día 11 o 12, fíjense que yo les dije que como para el día 10 aquí había como un coágulo de fibrina, ya al final del día 11 o 12 este reepiteliza. Y puede ser que algunas mujeres en ese momento tengan una hemorragia, tengan un sangramiento, no una hemorragia, perdón, un sangramiento. Yo quiero que ustedes investiguen qué hace, qué origina esta hemorragia o este sangramiento en este momento del embarazo y qué importancia clínica tiene conocer que esto puede suceder. Lo van a buscar y mañana, cuando empecemos la tercera semana, primero contestamos esto que les estoy planteando. Bueno, entonces fíjense que al comienzo les dije que todo ocurría simultáneamente, pero que lo habíamos dividido por segmentos por una manera mejor de estudiarla. Ya vimos los cambios relacionados con el trofoblasto que llevan al blastocisto a implantarse, es decir, a introducirse en el espesor de la mucosa uterina o endometrio. Pero fíjense en estos dibujitos esquemáticos que simultáneamente, cuando el trofoblasto va cambiando, esto, que es el embrioblasto, también está haciendo cambios. Entonces vamos a ver cuáles son los cambios que se suceden simultáneamente con los que acabamos de ver del trofoblasto. Bueno, los cambios en el embrioblasto son muy fáciles porque el embrioblasto se va a convertir en lo que ya hemos estudiado, que es en el disco embrionario. Pero bueno, este disco embrionario inicial puede ser que lo cuenten de diferentes maneras, pero esta estructura que son puras células se va a convertir primero en dos capas. Una de células cilíndricas altas que van a recibir el nombre de epiblasto y otra de células cúbicas bajas que va a recibir el nombre de hipoblasto. Con relación al epiblasto, se van a delaminar unas células también epiblásticas y van a constituir una cavidad. Esa cavidad que tiene como piso el epiblasto y células de origen epiblástico que se van a llamar amnioblastos ahora, se llama cavidad amniótica. Y con relación al hipoblasto, habrán células que nacen de este hipoblasto y revisten la cavidad oblastocele, ¿ok? Y esa cavidad se va a llamar cavidad saco vitelino primario o primitivo o cavidad exocelómica, ¿ok? Esto también, este epitelio, esta membrana que crece aquí, que es de origen hipoblástico, se le llama membrana de Heuser o membrana exocelómica, o también se le conoce como el nombre de endodermo extraembrionario, ¿ok? Entonces, en general uno dice que este embrioblasto se constituye en una capa superior, porque forma una estructura a manera de un disco redondeada, donde la capa de células superiores cilíndrica la llamo epiblasto, la capa de células inferiores cúbicas la llamo hipoblasto. Con relación al epiblasto, vean cómo células epiblásticas se delaminan y constituyen una cavidad
Estas células ahora no se llaman epiblásticas, se llaman amnioblastos porque esta cavidad se llama amniótica. Con relación, perdón, esto se me movió y no quería, con relación al hipoblasto, entonces, prolifera una capita de células que se llama membrana de Heuser o membrana exocelómica, que simplemente reviste la cara interna del del trofoblasto. Bueno, en este caso ya se había convertido en citotrofoblasto, que no es más que la cavidad del blastocelio. Es el blastocele, que es la cavidad del blastocisto. Entonces, para este momento, ¿qué tenemos? Tenemos un disco formado por dos capas de célula, epiblasto, la superior, hipoblasto, la inferior, cilíndricas y cúbicas. Con relación al epiblasto, senda cavidad que está delimitada por una capa de células planas que se llaman amnioblastos y que se denomina cavidad amniótica, techo amnioblasto, piso epiblasto. Y una cavidad en relación con el hipoblasto que está delimitada por una capita de células que se llama membrana de Heuser o exocelómica, y por eso esta cavidad se llama saco vitelino, saco umbilical o cavidad, bueno, saco vitelino primario, saco umbilical o cavidad exocelómica. Muchos nombres para... Bueno, entonces, al final, los cambios relacionados con este señor embrioblasto son estos. Yo convierto el embrioblasto en un disco bilaminar y asociado al disco bilaminar, dos cavidades, una con el epiblasto, saco amniótico, una con el hipoblasto, saco vitelino primitivo. Vamos a ver qué escribí yo aquí. El epiblasto, el hipoblasto, con el hipoblasto el saco amniótico y con el hipoblasto el saco vitelino, saco umbilical. En realidad, o cavidad, uno no lo debería llamar vitelino porque no nutre, no es un vitelo. Debería llamarlo umbilical, pero bueno, yo creo que ya la costumbre uno toda la vida lo llama. Y el otro nombre que ella recibe en ese momento, el saco vitelino primitivo o primario, es de cavidad exocelómica. Bueno, entonces ya vimos, en este esquema podemos verlo todo, vamos a repasarlo. Esto para el día 12, este señorito blastocisto se ha convertido en ¿qué? Está en el espesor de la mucosa uterina. El trofoblasto se diferenció en citotrofoblasto, que tiene vellosidades primarias, syncytio trofoblasto, que tiene lagunas con sangre materna. Aquí está el inicio de la irrigación uteroplacentaria. Y veremos que el embrioblasto, que estaba en un cumulito de este lado, se convirtió en un disco de dos capas de célula, epiblasto y hipoblasto, y dos cavidades, saco amniótico y saco vitelino primario. ¿Ok? Esto es, fíjense ya, esto es día 12, hasta ahí va ahí. Hay un cambio más relacionado con una de las estructuras del embrioblasto. Y es que esta pared del saco vitelino, llámala membrana de Heuser o llámala endodermo extraembrionario, va a proliferar. Y va a proliferar y va a formar un tejido conjuntivo laxo, ya en esta imagen está puesto, que se llama mesodermo extraembrionario. De manera de que ese mesodermo se va a colocar entre el citotrofoblasto, lo ven aquí moradito, y el embrioblasto que se transformó. ¿En qué se transformó el embrioblasto? En un disco bilaminar con dos cavidades. Entonces, como que yo meto un poco de mermelada entre los dos, lo relleno, pues relleno. Ese relleno se llama mesodermo extraembrionario. ¿Qué evolución lleva ese mesodermo extraembrionario? Bien parecida a la del intraembrionario, ¿no? Si lo recuerdan. Vamos a ver lo que ocurre. Esta imagen es de otro libro, esto es del Lachman, ¿no? Vamos a ubicarnos nuevamente. Esto es la mucosa uterina, vemos el epitelio de revestimiento y vemos cómo el blastocisto está en el espesor de ese estroma endometrial. ¿Y en qué está transformado el blastocisto? Bueno, su trofoblasto se convirtió en cito y en syncytio trofoblasto. ¿Ok? Fíjense, aquí todavía no se han formado las vellosidades coriales. Y el trofoblasto se convirtió en el disco bilaminar con las dos cavidades, saco amniótico y saco vitelino. Dijimos que la pared del saco vitelino prolifera hacia afuera y produce un tejido conjuntivo laxo que se denomina mesodermo extraembrionario. Pues en el espesor de ese mesodermo van a empezar a aparecer cavidades que cada vez se unen una a la otra para constituir
una cavidad mayor. Y esa cavidad va a separar al mesodermo en dos capas. Fíjense, me voy a regresar. Aquí están las cavidades en el espesor del mesodermo extraembrionario. Pues entonces él va a separar mesodermo hacia el citotrofoblasto y mesodermo hacia el embrioblasto con su disco y su saco amniótico y saco vitelino. Y la cavidad que está aquí se va a llamar celoma extraembrionario, ¿ok? Entonces, el celoma extraembrionario divide al mesodermo extraembrionario en un mesodermo en relación con el citotrofoblasto y con el amnios, que se llama mesodermo somático, porque va a tener que ver con la formación de pared corporal. Y el mesodermo que que reviste al saco vitelino se llamará mesodermo esplásmico. Y ya lo hemos visto que del saco vitelino pues se formará en las vísceras intestinales y por eso se llama esplásmico de vísceras. Mientras esto está pasando, recuérdense que aquí había un saco vitelino primario que estaba formado por la membrana de Hauser y el techo era el hipoblasto. Pues células hipoblásticas nuevamente van a crecer, pero desarrollando una cavidad aún más pequeña que la anterior. Y esa segunda capa, esa segunda cavidad que se va a formar se va a llamar saco vitelino secundario y pueden quedar restos, estos son los restos de ese saco vitelino primario o cavidad exocelómica. Ahora deja de llamarse cavidad exocelómica, ahora se va a llamar saco vitelino secundario. Y aquí lo tenemos. De manera que al final de la segunda semana, fíjense que así tenemos todos los elementos. El citotrofoblasto con sus vellosidades primarias, el sincicio trofoblasto con sus lagunas llenas de sangre materna y de contenido de las glándulas endometriales, porque aquí está toda la sustancia nutricia. Y el embrioblasto está dentro de una cavidad, está suspendido dentro de una cavidad, porque cuando se forma el celoma extraembrionario, él no separa por completo el embrioblasto del citotrofoblasto. Hay un segmento donde persiste ese mesodermo extraembrionario y que será la porción del mesodermo que une el embrioblasto a el trofoblasto. Me interesa porque acuérdense que esta zona que va aquí va a ser en un futuro el cordón umbilical. Aquí se llama tallo de conexión, ¿ok? O pedículo de fijación, también se recibe ese nombre. Entonces uno tiene una gran cavidad que se llama celoma extraembrionario, ya veremos qué otro nombre recibe, donde tengo suspendido por el pedículo de fijación el embrioblasto, que está transformado en un disco bilaminar con una cavidad amniótica y un saco vitelino secundario. Esta cavidad que está aquí, que se llama celoma extraembrionario, también recibe el nombre de cavidad coriónica, porque el mesodermo con el cito y el citotrofoblasto recibe el nombre de corión. Y como el corión es la pared de esta gran cavidad, entonces ella se llama cavidad coriónica. Entonces vimos que el embrioblasto se convirtió en epiblasto con su saco amniótico, en hipoblasto con su saco vitelino primario, y luego saco vitelino secundario. No lo puse, me faltó ponerlo ahí, ¿ok? Y con relación al endodermo extraembrionario o a la pared del saco vitelino, se constituyó mesodermo extraembrionario. Y dentro del espesor del mesodermo extraembrionario apareció cavidades que se reunieron entre todas y constituyeron un celoma o una cavidad que se llama celoma extraembrionario. Y ese celoma dividió al mesodermo en somático y esplásmico. El somático es el que reviste al citotrofoblasto y a la pared del saco amniótico. Y el esplásmico es el que reviste a la pared del saco vitelino, que ya para ese momento es saco vitelino secundario. Recuerden que el saco vitelino secundario es una segunda proliferación de células de origen hipoblástico que reviste por dentro al primer saco, al primario, y hace una cavidad más pequeña, la otra desaparece, que se denomina saco vitelino secundario. Como ustedes saben que a mí me gusta repetir mucho porque yo soy así medio lora, vamos a volver a ver todos los elementos aquí de lo que hemos visto ahorita. Hasta ahorita hemos visto la implantación completa y
la formación del disco bilaminar. Entonces, la implantación se logra porque pierdo la zona pelúcida y puedo adherir mis células trofoblásticas al epitelio endometrial. Y por una conversación entre el epitelio endometrial y el trofoblasto, comienza a haber proliferación del trofoblasto y se convierte en cito y en sincicio trofoblasto. Aquí lo vemos. Al mismo tiempo, fíjense que esto está ocurriendo, el embrioblasto aquí se convirtió en un disco bilaminar, epiblasto e hipoblasto. Y además vemos cómo apareció una cavidad en relación al epiblasto, saco amniótico. Y además vemos cómo el hipoblasto proliferó y revistió la cavidad del blastocisto. Esto era el blastocisto, ¿verdad? Esto era el embrioblasto, por lo tanto, esto es el blastocele. El hipoblasto proliferó, esta membranita se llama membrana de Heuser, reviste al citotrofoblasto o delimita el blastocele, como lo quieran llamar, y esto es lo que se llama cavidad exocelómica o saco vitelino primario. ¿Ok? Entonces, fíjate que aquí es interesante, en las glándulas endometriales, que recuérdense que el endometrio es secretor avanzado en este momento, ricas en sustancias nutritivas, pues aquí por difusión, pues hay difusión de las sustancias nutritivas y viajan y vienen, esta distancia es mínima, ¿no? Esto no mide ni 1 milímetro, es mínimo. Entonces sigo proliferando el sincicio, apoptosis, proliferación, el sincicio suele ser muy invasivo, los vasos sanguíneos de los capilares endometriales se van haciendo sinusoidales de paredes muy delgadas y llega un momento, el día más o menos 10-11, donde ya está por completo el blastocisto transformado en disco bilaminar en el espesor del endometrio. Fíjense cómo el sincicio perfora los vasos sanguíneos, las glándulas y el contenido de la sangre y de las glándulas entra en esas lagunas del sincicio trofoblasto. El embrioblasto, entonces, que es un disco bilaminar con las dos cavidades, vemos como el endodermo extraembrionario o pared del saco vitelino primario prolifera y forma aquí mesodermo extraembrionario, ¿lo ven? Entonces, a continuación, en el mesodermo extraembrionario comienzan a aparecer cavidades. Aquí tengo mi disco embrionario, mi saco amniótico, mi saco vitelino primario, las cavidades que aparecen en el mesodermo extraembrionario, tengo el sincicio lacunar y mi citotrofoblasto. Continúo, aquí ya está repitelizándose, ¿ven? Continúo, bueno, esas cavidades coalescieron entre todas y aparece una gran cavidad. Me voy a regresar porque quiero que noten algo. Fíjense que aquí hay un epitelio plano y cómo aquí el hipoblasto está volviendo a proliferar, porque aquí ya está comenzando a formarse el saco vitelino secundario. Si le doy para acá, ya para este momento, ¿ves cómo aquí las células se ven planas y aquí las células se ven cúbicas? Bueno, esta es la proliferación para formar el saco vitelino secundario al mismo tiempo que yo terminé de formar una gran cavidad que me separó al mesodermo extraembrionario en dos, excepto en la zona del pedículo de fijación, que hace que este embrioblasto quede suspendido dentro de una gran cavidad que se llama cavidad celoma extraembrionario o cavidad coriónica, que divide al mesodermo en mesodermo espláncnico, el que está en relación con la pared del saco vitelino secundario, y el mesodermo somático, que está en relación con el saco amniótico y el citotrofoblasto. ¿Ok? Mesodermo extraembrionario somático, citotrofoblasto y sincicio es lo que se llama corión, y es la pared del saco coriónico o cavidad coriónica o celoma extraembrionario. Fíjense finalmente la formación de las vellosidades primarias. ¿Qué más me falta? Bueno, el último detalle que tiene que ver con con el embrioblasto es que en lo que va a ser cefálico en el embrión, en este disco, perdón, en el embrión no, disculpen, en este disco embrionario, en la porción cefálica, en la línea media, a nivel del hipoblasto, las células dejarán de ser cúbicas para hacerse cilíndricas, pero solamente en una zona circular, en la línea media, en el extremo que será
cefálico en ese disco embrionario. Eso recibe el nombre de placa coriónica o placa precordal, perdón, estoy medio tarada. Placa precordal. Recuérdense que hay libros que dicen placa precordal y membrana bucofaringea es lo mismo. No, la placa precordal es simplemente este grupo de células que se disponen cilíndricas en el hipoblasto en relación con epiblasto arriba. Pues la unión de la placa precordal con el hipoblasto sin mesodermo en el medio es lo que se llama membrana bucofaringea. Bueno, vimos ya cambios en el trofoblasto, cambios en el embrioblasto, que nos faltan dos cosas rapidísimas, cambios en el endometrio y cómo se nutre este individuo. Cambios en el endometrio. Bueno, el endometrio, como sabemos, está formado por un epitelio cilíndrico, glándulas tubulosas ramificadas y un estroma muy vascularizado. Bueno, las células del estroma se van a cargar de glucógeno y lípidos. Y eso es lo que se conoce con el nombre de reacción decidual. Pues se ponen así, rosaditas y cargaditas. Pues cuando esa reacción decidual inicialmente solamente alrededor de este blastocisto implantado, luego es en toda la mucosa uterina. Fíjense, cuando el sinciciotrofolasto está invadiendo y proliferando, cuando están proliferando, ¿qué le pasa a esto? Estas células deciduales son destruidas por el sinciciotrofolasto y Dios mío. ¿Pueden, por favor, silenciar los micrófonos, por favor? Las células del sinciciotrofoblasto invaden y destruyen estas células de la decidua y utilizan estos nutrientes en esos momentos donde soy muy chiquitico y me es suficiente por difusión. O sea, al comienzo de la implantación, pues yo voy a tomar de esas células de la decidua el glucógeno y los lípidos, luego tomo secreción de las glándulas que infiltro y finalmente ya la nutrición, como veremos, vendrá de la sangre que está en las lagunas. Entonces los cambios en el endometrio reciben el nombre de cambio decidual y no es más que las células del estroma se hacen grandes, gordas, eosinófilas, porque se cargan de glucógeno y lípidos. Y finalmente, ¿cómo se nutre el embrión, este blastocisto durante la segunda semana? Pues el proceso de nutrición es por difusión. Ahora, ¿de dónde vienen las sustancias nutricias? Bueno, como les dije, en un principio yo estoy tratando de meterme en el estroma, aquí hay decidua, y sencillamente pues tomo de esas sustancias, de las células deciduales, tomo del contenido de las glándulas, ¿ok? Y llega un momento cuando se constituye el sinciciotrofoblasto lacunar, que erosiona la pared de los vasos sanguíneos, entonces ya las sustancias nutritivas fundamentales vienen por la sangre materna, llegan por las arterias uterinas y se van por las venas uterinas. Y estas sustancias nutritivas que están aquí, por difusión, pasarán por las vellosidades primarias y de allí llegarán a este embrioblasto que está constituido por este disco embrionario bilaminar. Y de esa manera, hasta la segunda semana, ese mecanismo es suficiente. Esta distancia es suficiente para la velocidad de crecimiento que tiene el disco embrionario bilaminar, que no va a ser para la tercera semana, como ya la vimos en la tercera semana. Este crecimiento es muy rápido y este mecanismo no es suficiente, no llega lo suficientemente rápido la nutrición en la tercera semana y es por eso que vimos que aparecía el aparato cardiovascular. Entonces, ¿cómo se nutre por difusión? ¿Por difusión de dónde? Bueno, de las sustancias nutritivas que le rodean, ya sea de las células de la decidua, ya sea del contenido que hay en las glándulas y finalmente de ese sinciciotrofoblasto lacunar, que es el inicio de la circulación uteroplacentaria cuando está llenito de sangre de los vasos sanguíneos maternos. Bueno, entonces yo creo que yo no sé qué me puse aquí. Bueno, ¿qué tenemos al final de la segunda semana? Me encanta esto que está aquí.
esto es un embrión de final de la segunda semana. Vuelvo a utilizar el término embrión y no lo debería utilizar, pero bueno, ¿cómo voy a hacer? Ya estoy vieja. Pues aquí están todos los cambios, hijo. Los cambios relacionados con el trofoblasto, los cambios relacionados con el embrioblasto, y bueno, vemos cómo se nutre y los cambios deciduales aquí. ¿Ok? Esto es la decidua. Los cambios del trofoblasto son citotrofoblasto con vellosidades primarias, sinciciotrofoblasto lacunar con con la elaboración de la hormona gonadotrofina coriónica. Y luego con relación con el embrioblasto vemos que se formó el disco bilaminar, saco amniótico, saco vitelino primero primario y después secundario. Con relación a la pared del saco vitelino primario vemos que prolifera y formó primero mesodermo extraembrionario. En el espesor del mesodermo aparece una cavidad que separa al mesodermo casi por completo, excepto en una zona donde persiste el mesodermo extraembrionario y que corresponde al pedículo de fijación y que hace que quede suspendido dentro de esta cavidad este disco embrionario bilaminar con las dos cavidades, saco amniótico y saco vitelino secundario. ¿Ok? Esta cavidad que está aquí se llama cavidad coriónica porque su pared se llama corión y está formado por mesodermo somático, citotrofoblasto y sinciciotrofoblasto. Todo esto es corión, que es la pared de esta cavidad coriónica o celoma extraembrionario. Bueno, finalmente, ¿qué pasaría si este señorito blastocisto no se implanta en el lugar donde debería serlo? Normalmente dijimos que el blastocisto, cuando llega a la cavidad uterina y pierde su zona pelúcida, se implanta normalmente en la parte superior, pared anterior o posterior. Lo más frecuente es en la pared posterior, pero lo puede hacer en la pared anterior. ¿Qué ocurre si este señor no lo hace en esa zona que corresponde a la zona natural de implantación? Pueden pasar dos cosas. Que se implante en el segmento inferior del útero, el segmento inferior corresponde a lo que se conoce como el istmo. El segmento inferior se forma durante el embarazo, pero eso corresponde a la zona que es el istmo del útero, es cuerpo, istmo y cuello, ¿ok? Cuando se implanta ahí es lo que ustedes revisaron en su seminario, que es lo que se llama placenta previa, ¿ok? Y se le llama placenta previa porque está por delante del producto de la concepción y las clasificaciones que vieron, etcétera. La otra es que se implante fuera de la cavidad uterina. Y fuera de la cavidad uterina se puede implantar donde la imaginación de ustedes quieran. La más frecuente es en las trompas uterinas. Y eso es lo que se llama embarazo ectópico. Este es el embarazo, el 95% de los embarazos ectópicos son en las trompas y la causa usual es que si yo la fecundación la hago el primer día y yo debo estar el tercer día aquí porque el sexto día pierdo la zona pelúcida, si a mí me agarró la cola aquí tráfico y el sexto día estoy en la trompa, pues me voy a implantar en la trompa, pero la trompa no es el lugar adecuado para desarrollarse y por supuesto son embarazos que no llegan a término, como ninguno de los embarazos que pueda usted imaginarse que se puedan colocar fuera del lugar natural de la implantación.